Apocalipsis 3, 1 al 6, dice así, hermanos: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiente. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado las vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje para esta mañana está diseñado para una iglesia muerta. Está diseñado para una iglesia muerta. A Sardis, el versículo 1, dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En la actualidad mucha gente, hermanos, cree estar viva, pero está conectada a una máquina. Realmente esa persona, si le desconecta de la máquina, está muerta. Espiritualmente, muchas personas caminan, piensan, toman decisiones, tienen planes, pero espiritualmente están muertas. Se consideran vivas, están vivas físicamente, pero espiritualmente están muertas. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Como Sardis, hermanos, como Sardis, habemos muchos cristianos que pensamos tener vida espiritual, pero realmente estamos muertos. Sardis, hermanos, la ciudad de Sardis, había una iglesia de Cristo en la ciudad de Sardis. Sardis es una ciudad que se encuentra en Asia Menor y fue la capital orgullosa de Lidia. Históricamente, Sardis fue una ciudad muy próspera, hermano, económicamente, hablando históricamente. Geográficamente, la ciudad de Sardis estaba construida en una montaña. Esa ciudad, hermanos, se podía ver de lejos. Y construida, hermanos, geográficamente ahí, con pensamientos de que si fuera atacada militarmente nunca fuera vencida. Pero ¿sabe qué? La historia de Sardis, cuando usted la busca en el Google, se va a dar cuenta que Sardis fue atacada 2 veces y 2 veces, hermanos, fue capturada militarmente. Había vivido en riquezas y había vivido confiada de que porque estaba en un lugar geográficamente, tácticamente militar, que no podía ser capturada, lo fue, 2 ocasiones. Y hermanos, ya había perdido toda su influencia Sardis en Asia Menor, toda su influencia social, toda su influencia económica, toda su influencia militar. Nadie lo veía como una potencia. Pero, hermanos, la gente de Sardis todavía vivía con el orgullo del pasado en sus corazones, creyéndose que era una ciudad próspera, creyéndose que nadie los podía capturar, creyendo que nadie los podía vencer. Se consideraban grandes, pero realmente ya no tenían ningún valor ante aquella sociedad. La iglesia, hermanos, parece ser que la iglesia del Señor en Sardis había adquirido también ese carácter. Empezó, hermanos, como comenzamos todo cristiano, siendo fieles al Señor, con un celo, hermanos, con un entusiasmo, con mucha alegría. Pero poco a poco se fue apagando y empezó, hermano, con mucho celo espiritual, pero nos damos cuenta cuando llegamos al capítulo 1 de Apocalipsis 3, que la iglesia en Sardis, no todas lo vamos a ver,
está muerto. Había miembros que habían perdido su actividad espiritual. Había miembros que habían perdido su entusiasmo. Había miembros que decían ser espirituales, pero su espiritualidad solamente era un fingimiento. A esta iglesia, el Señor le dice con mucha seriedad: Sardis, yo te veo. Recuerda Juan capítulo 2, versículo 15, que el capítulo 2, versículo 23 al 25, que el Señor no se fiaba de nadie porque Él conocía a todos. El Señor los conocía a todos. El mismo Señor que le está diciendo a Sardis: Sardis, yo te estoy viendo. Incluso, hermanos, 7 veces se repite la frase. A cada iglesia el Señor le dice: Efeso, yo te conozco. Sardis, yo te conozco. Teatira, yo te conozco. Esmirna, yo te conozco. ¿Qué es lo que está diciendo? A toda su iglesia, a nivel mundial, a nivel donde se reúne la iglesia del Señor, donde está la iglesia del Señor, el Señor conoce su iglesia, conoce las congregaciones, pero nos conoce a nosotros personalmente también. Yo te conozco. Yo conozco tu familia, yo conozco tus hijos, yo conozco tu conducta, yo conozco tu actitud, yo conozco tus pensamientos, yo conozco todo de ti. Bueno, a esta iglesia el Señor le dice: cuidado, yo te veo. Y ese es el tema, el título que le puse, hermanos, a este sermón: yo te veo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 23. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 23 de Apocalipsis. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según. Dios conoce, el Señor escudriña, el Señor analiza los corazones de cada uno. Lo escudriñó la mente y el corazón de la iglesia en Sardis. Va a escudriñar en esta mañana nuestra mente, nuestro corazón también. Hoy el Señor nos está diciendo: cuidado, yo los estoy viendo. Y vamos a decir 2 cosas nada más, 2 puntos. Número 1, que el Señor nos ve. Y número 2, vamos a ver los consejos de aquel que nos ve, de aquel que nos escudriña la mente, de aquel que escudriña nuestros corazones. Mira, el capítulo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Era puro externalismo, era pura apariencia. La iglesia en Sardis dice: nosotros somos espirituales, nosotros somos santos, nosotros estamos consagrados a Dios. Cualquiera que veía la iglesia en Sardis decía: ¿qué iglesia esta? Pero ¿sabes qué? Era una iglesia solamente externa. Cuando el Señor analiza el corazón de ellos, la mente de ellos, le dice: están muertos, no tienen vida. Una vida cristiana solamente de labios para afuera, una vida externa, una vida cristiana externa, es una vida de apariencias y es una vida que espiritualmente está muerta.
Dios quiere, Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que una adoración se lleve a cabo de acuerdo a su palabra, que es la verdad, pero también quiere que se incluya el corazón, el interior. Incluso Romanos capítulo 6, versículo 17, los que se arrepentían y obedecían al Evangelio lo hacían de corazón, habían obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. No solamente obedecían la doctrina porque la palabra de Dios lo decía, sino porque lo hacían de todo corazón. Segunda a los Corintios capítulo 9, cada uno ve como propuso en su corazón. Los adoradores de esta época adoran a Dios en espíritu y en verdad, ofrendan a Dios conforme a la palabra de Dios. Cada primer día de la semana ponen algo aparte según se ha prosperado, pero también lo hacen de todo corazón. Sardis era puro externalismo, nada más por fuera. Y dice el versículo 1, yo conozco tus obras. La pregunta que tengo para ustedes, y que ustedes y yo debemos de contestarnos: ¿podemos escondernos de la presencia de Dios? El salmista diría: a donde vaya estás tú, si al Seol voy, ahí estás tú. A donde tú vayas, a donde tú te encuentres, aunque tú creas que estás solo, la presencia de Dios, Dios te está viendo, Dios te está analizando, Dios te está escudriñando. Nada está escondido, hermanos, del Señor. Y Él juzgará. Dice el capítulo 2, versículo 23, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Un día Él va a juzgar todo según vuestras obras. Las obras de cada uno, Dios un día nos va a juzgar. O sea, no hay nada que pase por alto delante de la presencia de Dios. Él conoce nuestras vidas, así como conocía la vida de Sardis. Así como el Señor también en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, no se fiaba de aquellos porque conocía los corazones y conocía las intenciones de ellos. Así es que Dios conoce tus pecados y Dios conoce mis pecados. Así es que Dios conoce tus intenciones y conoce mis intenciones. Esa es una realidad. Han habido hombres en este mundo que han querido huir de la presencia de Dios, pero no ha sido posible, hermano. El primer hombre, Adán y Eva, quisieron esconderse en el huerto del Edén de la presencia de Dios, pero no pudieron. Cuando tú vas al libro de Jonás, al profeta Jonás quiso huir de la presencia de Dios y esconderse de Dios, pero tampoco lo pudo lograr. En esta vida, ningún ser humano puede huir de la presencia de Dios. Dios conoce todo acerca de ti, acerca de mí. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia en Sardis. Sardis, yo soy el Señor y yo lo veo todo. Yo conozco todo de ti. Entonces, hermano, por eso nuestro servicio a Dios, por eso nuestra devoción a Dios, por eso nuestra consagración a Dios no tiene que ser una consagración, una devoción externa, sino una verdadera consagración del interno del corazón. El servicio sin el corazón no es aceptable delante de Dios. Una vida cristiana sin el corazón no es aceptable delante de Dios. Mira lo que dice el 3:3.
Mira lo que dice el 3:3. Somos la iglesia de Cristo, hermano. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Somos la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre. Pero mira lo que le dice a Sardis, el capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no lo haces, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora viene. ¿Para qué viene el ladrón? Porque, hermanos, si Sardis no cambia, si Sardis no mejora, Dios va a dejar de considerar a Sardis como su iglesia. Así como también la escribió a la iglesia en Corinto, capítulo 1, versículo 1. Entonces, por esta razón, porque Dios no está aceptando la vida que Sardis está llevando. Por esta razón, Dios no está aceptando y va a venir como ladrón en la noche. Y hermanos, por cosas como estas, Dios, tú vas a Mateo capítulo 23, todo el pasaje le va a decir a los escribas y fariseos, a los encargados espiritualmente de guiar y dirigir al pueblo de Israel, hipócritas. Se escucha duro, hermano. Mira Mateo capítulo 23, vamos a leer nada más un pasaje. Versículo 27 y 28. Y estamos diciendo esto, hermano, para que tú y yo analicemos, para que tú y yo pensemos, para que tú y yo escudriñemos y seamos honestos delante de Dios. Porque al final de cuentas Dios lo sabe. Mira lo que le dice el Señor a los escribas y fariseos ahí en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, les dice a los escribas y fariseos, así como cuando tú vas a un cementerio y miras una casa bien bonita, bien pintadita, ahí hasta con vidrio y todo, y se mira bien bonita, así están ustedes, porque por dentro están puros huesos, están puros esqueletos, están muertos espiritualmente. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos ante los hombres, o a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Hermano, lo que tú y yo aparentamos muchas veces hacer, o lo que hacemos, Dios lo escudriña, Dios lo sabe si lo estamos haciendo desde el corazón o si simplemente estamos aparentando ser algo. Tú y yo tenemos que analizarlo. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando tú vas al Salmo 40, aunque Dios ordenó el culto en el templo, cuando tú vas al Salmo 40, te vas a dar cuenta que Dios ya no aceptó ese culto. ¿Y sabes por qué no lo aceptó? Porque en Malaquías, vamos al libro de Malaquías y nos damos cuenta que los adoradores a Dios le estaban ofreciendo animales enfermos, animales cojos, y iban a reunirse, iban al templo, pero no iban de corazón, no había aquel sentimiento, sino que decían, qué fastidio es esto. Hermanos, Dios espera que tú y yo hagamos las cosas desde adentro del corazón. Y que no aparentemos nada más, sino que seamos realmente espirituales. La segunda cosa, vamos a Apocalipsis otra vez, versículo 2. Ya les dijo en qué condiciones está a la iglesia en Sardis. Le dice que no es verdad lo que ellos dicen. Ellos dicen tener vida,
Y podríamos traducir eso a que nosotros estamos bien, nosotros nos consagramos a Dios, nosotros nos santificamos a Dios, nosotros tenemos muchas actividades, nosotros estamos dando clases, nosotros estamos predicando. Lo podríamos traducir así. Pero Dios dice, sí, tú dices que tienes vida, pero estás. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, hay que hacerlo de corazón. Una vez que les dice cómo están, versículo 2 y 3, le va a dar el consejo a la iglesia de Sardis, a consejo de aquel que está viendo y que está escudriñando la mente y el corazón de ellos. Lo primero que le va a decir es: sé vigilante. Y al decir sé vigilante es prepárate. Y prepárate porque en cualquier momento puede llegar el ladrón. Mantente despierto, mantente activo y prepárate porque le vas a tener que dar cuentas a aquel que te puso en ese lugar, y prepárate porque le tendrás que dar cuenta un día a Dios. Sé vigilante. Y el día que le demos cuentas a Dios, el día que Sardis le dé cuenta a Dios, el día que la iglesia del Señor y cada uno de nosotros, y aún aquellos que no son cristianos todavía, le tengan que dar cuentas a Dios, no va a ser según las apariencias, sino según la realidad que Dios diga. Tenemos que tener el cuidado de cómo vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Sé vigilantes. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. Tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestra familia. Tenemos que cuidar nosotros como esposos. Tenemos que cuidar la vida de nuestras esposas. Como varones de la iglesia tenemos que cuidar de la iglesia. Ten cuidado. Sé vigilante. Número 2, el segundo consejo le dice: afirma las otras cosas que están por morir. Habían cosas que ya habían muerto, habían cosas que ya no se hacían correctamente, habían otras que estaban a punto de morir. Hay que actuar inmediatamente, hermanos. Cuando hay una enfermedad y nos damos cuenta que la persona ya empezó con temperaturas, y nos damos cuenta que le empezó con dolor de cabeza, rápido buscamos la solución. Actuamos de inmediato, porque hay que actuar, porque si no van a venir otras cosas. Y Dios le dice a la iglesia: afirma las otras cosas que están por morir. Y es que, ¿sabes qué? Hay cosas que están pendientes. La iglesia todavía no llega a su plenitud. La iglesia en Sardis tenía que afirmar, esto es, cumplir lo que ya había comenzado. No he hallado tus obras perfectas, no he hallado tus obras completas. Comenzaste bien, comenzaste con un celo, comenzaste con mucha efervescencia, pero te has ido apagando y has dejado las cosas a medias. ¿Y sabes cuál fue el problema? Para que una generación, en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, ya no conocieran a Dios, que la generación anterior no terminó por sacar a los cananeos como Dios les había dicho. Y nosotros, hermanos, tenemos que terminar por sacar todas las cosas que Dios nos dice que echemos al bote de la basura. Tenemos que terminar la tarea que comenzamos de santificación y de consagración. Los varones tenemos que terminar siendo ancianos de la iglesia. No podemos quedarnos a medias. La iglesia tiene que, hermanos, dar un salto más. La congregación en reservas tiene que dar un salto más. No nos podemos quedar ahí. Las obras se tienen que terminar. Porque si no se termina, Dios las considera incompletas y eso no le agrada. Hermano, tenemos que terminar por consagrarnos a Dios. Tenemos que terminar por dedicarnos a Dios.
¿Por qué un tiempo sí? ¿Por qué un día sí? ¿Por qué cuando viene la actividad de la campaña sí? ¿Y por qué después bajamos? No, tenemos que terminar. Afírmalas, enraízalas, ciméntalas bien, las otras cosas que están por morir. Número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Es necesario, hermano, es necesario. Es necesario recordar. Ahorita lo acabamos de hacer. Y esto no tiene que ser un puro externalismo. Recordar la muerte del Señor. Esto debe ser algo que debe de nacer de lo más profundo de nuestro corazón, como lo hicimos al principio. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. ¿Qué recibimos al principio? El Evangelio, las promesas, la vida eterna, la salvación, y eso fue que oímos, hermano. Y nos oímos y recibimos el perdón de nuestros pecados, y recibimos que fuimos adoptados en la familia de Dios, y andábamos motivados y animados. Bueno, acuérdate. ¿Cómo trabajó la iglesia del Señor aquí en este lugar al principio? ¿Alguien se acuerda? ¿Será la misma consagración? ¿Será la misma devoción? ¿Será el mismo interés? El Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y hermanos, y hemos recibido bendiciones de parte de nuestro Dios, pero hemos recibido responsabilidades de parte de nuestro Dios también. Y hemos recibido promesas de parte de nuestro Dios. Parece que a Sardis se le estaba olvidando lo que había recibido. Recibimos el Evangelio para compartirlo. Tenemos que compartir. Es bueno recordar, hermano. Es bueno recordar. Yo recuerdo lo poco que me ha tocado aquí, o mucho trabajando materialmente. Yo recuerdo cuando construimos esa parte del resto. Yo recuerdo con qué entusiasmo comenzamos. Yo recuerdo con qué alegría. Yo recuerdo cómo bromeábamos, cómo jugábamos y andábamos ahí en el techo. Yo recuerdo cómo nos llevábamos. Era lindo, ¿sí o no? ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué? El Señor le está diciendo, Sardis, recuerda. Entonces, hermanos, hay que recordar lo bueno que es servir al Señor. Es cierto, trae cansancio, trae desgaste, trae inversión, pero hay que recordar lo bueno que es servir al Señor, lo delicioso que es servir al Señor. Para los que están entre nosotros, deben de recordar que están aquí porque se han dado cuenta que lo que el mundo ofrece no les ofrece nada bueno. Pero les hace falta dar otro salto y decir, quiero algo más. Quiero el perdón de mis pecados, quiero ser miembro de esta congregación, quiero ser parte de la familia de Dios. Cuarto, guárdalo. Después que les dice que se acuerden, después que les recuerda, les dice guárdalo. ¿Y qué es lo que qué quiere decir la palabra guárdalo? Practícalo. No solamente tiene sentido recordar lo bueno, las cosas buenas, cómo se vive, cómo se ha servido a Dios, cómo hemos adorado a Dios en el pasado. No solo debemos de recordar que en su momento nos consagramos, sino que también ahora hay que empezarlo a poner por práctica. Al principio no fue así. Detengámonos, hermanos. Como dijo el profeta Jeremías, hay que pararnos en el cruce de los caminos. Hay que detenernos y meditar en lo que Dios nos ha dado. Hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero no solamente para que se quede un buen recuerdo, sino para poner
en práctica lo que comenzamos a hacer al principio. Guárdalo. No se trata de seguirnos lamentando como se lamenta el presidente muchas veces. Es que los presidentes anteriores y es que el otro. No, se trata de hacer algo por la nación, y se trata de hacer algo por la iglesia, y se trata de hacer algo por mi propia vida, por la de mi familia. Lamentos no. Acciones. Y mira lo que le va a decir a la iglesia, versículo 3, donde estamos. Arrepiente. Hermanos, la clave para Sardis, para que Sardis, Dios tenga otro concepto de la iglesia en Sardis, es que Sardis se arrepiente. Si Sardis no se arrepiente, si Sardis no cambia, Dios no va a cambiar de parecer. Sardis va a seguir en las mismas condiciones y Dios va a seguir diciendo, y sigue diciendo hasta el día de hoy, Sardis, estás muerto. La clave para que Dios cambie es que nosotros cambiemos, nos arrepintamos. Un cambio drástico, hermanos, de mente y de vida. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que hay que transformar nuestra mente. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. Así que mis amigos que están entre nosotros, si tú quieres cambiar tu estado espiritual, tienes que arrepentirte. Como dijo Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 32. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio. Esa es la clave para que haya una vida nueva y para que haya una mentalidad nueva. El Señor nos ve y el Señor nos aconseja. Concluyo con esto, versículo 4. Por eso dije que aunque Sardis, el Señor dice que está muerta, hay unos que todavía no están muertos. Mira el versículo 4, pero tienes unas pocas personas, pocas. Quiere decir que la mayoría estaba muerta, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura blanca y andarán conmigo con vestidura blanca porque son dignas, se merecen. El Señor también ve a los fieles en una iglesia muerta. La salvación es personal. Cada quien va a tomar la decisión de que si quiere ser salvo o no. Tú puedes ser salvo en una iglesia, en una congregación donde las cosas se hacen mal, pero si tú decides vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas van a estar bien para ti. Cuando la palabra de Dios dice, pero tienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, el Señor no se estaba refiriendo a la ropa que traían puesta, sino a su vida espiritual, al interior. Él conoce los que son fieles. Hay unos que no han manchado su vida espiritual. Hay unos que siguen tratando y se siguen esforzando por vivir en santidad, por consagrarse a Dios, por ser devotos a Dios de todo corazón. Y dice, pero versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y mira las promesas, 3 promesas. Andarán conmigo con vestiduras blancas. Serán vestidos de vencedor, porque las vestiduras blancas en Apocalipsis son las vestiduras del vencedor. Tendrán, dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré, mira, la segunda promesa, no borraré su nombre de la vida. Quiere decir que Dios le está prometiendo, el Señor le está prometiendo vida eterna para aquellos que no manchan sus vestiduras, que cuidan su vida espiritual, que cuidan su vida moral, que cuidan su vida interior. Y 3, será honrado por Cristo. Porque no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo
capítulo 10, versículo 21 y versículo 22. Todo aquel que me confiese delante del Padre, delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante. Para los que son fieles, para los que deciden vivir en santidad, para los que deciden vivir consagrados a Dios, para los que deciden vivir una vida espiritual, para los que deciden vivir una vida cristiana de todo corazón. Hay promesas. Va a terminar con esto. Recuerden, hermano, recordemos todo, que el Señor nos está viendo. Él conoce nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida y cómo está mi vida delante del Señor? Sardis tenía que reflexionar. Sardis tenía que darse cuenta que solamente estaba viviendo una telenovela, que solamente estaba viviendo una imaginación. Sardis tenía que reconocer que delante de Dios estaba muerto. Hermanos, una vida sin consagración, una vida sin santificación, una vida sin servicio a Dios, es una vida muerta espiritualmente. Sardis tenía que cambiar, tenía que reflexionar acerca de su condición espiritual. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a cada uno en lo personal. Yo no lo puedo juzgar, usted no me puede juzgar a mí. Yo no lo conozco a usted, usted no me conoce a mí, pero hay alguien que sí lo conoce y me conoce a mí. Y usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. Yo quiero invitarlo a que reflexionemos a cómo está nuestra vida delante del Señor. A los que no son cristianos, ¿cómo está su vida delante del Señor espiritualmente? No si les gusta vivir así, no. Que seamos realistas, que abramos el corazón y que digamos, esta es mi condición espiritual delante de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y cuidemos de nuestra vida espiritual. El Señor siempre nos está viendo. Amén.